Tal vez se estén preguntando cuál es el punto de realizar este recorrido en la historia de la compañía Age. Verán, es muy sencillo.まあ、18禁ゲームのですね、アブラブオルタネイティブっていうゲームをやりまして、進撃の巨人の着想の元になってます。Sí, este era el objetivo verdadero de nuestro viaje, encontrarnos con el juego que inspiró el fenómeno mundial que es hoy en día Ataque en Titán. ミキちゃんだ。地獄ズル ¿Si es el juego correcto? Move Loop Extra, no sé por qué el extra siendo que es el primero, pero cuando inicio la campaña dice extra, así que Move Loop Extra será, es una novela visual de la compañía Age, que toma lugar en el mismo universo de Kimi ga no Somouei y sus secuelas. Y de hecho, los personajes principales de este juego eran secundarios en Akane Maniacs, todo toma lugar en el mismo colegio, Akane aparece, y obviamente volvemos a ver el puto árbol. En fin, entremos al mundo de Move Loop Extra. Nuestro protagonista sin voz es Takeru Shirogane, un estudiante de último año que si bien no se destaca en nada a excepción de Valgernon, un juego de mechas, en general le va bien en la mayoría de las áreas. Un día cuando sus padres se van de viaje, la emoción de Takeru por tener la casa sola se acaba cuando descubre que en su cama hay una mujer apenas vestida, y por más que trate de explicar su inocencia, su amiga de la infancia, Kagami Sumika, decide ejecutar su retribución a punta de golpes. ¿Se acuerdan de esa escena en la que Eren tenía problemas de harem? Sí, yo tampoco. En fin, cuando llegan a la escuela vuelven a encontrar a la invasora de camas, quien se presenta como Mitsurugi Meiya, la heredera del imperio corporativo Mitsurugi y nueva estudiante de intercambio, quien reemplazó al pobre Youji. Como si no fuera suficiente, Meiya deja claro que está enamorada de Takeru, aun si este no la reconoce. Y aún más inesperado, el grupo Mitsurugi desaloja a los vecinos de Takeru para crear una mansión gigante donde vivirá Meiya. Y así, ella se une a su vida diaria. Ok. ¡No! ¡No! ¡Otro accidente de tráfico! ¡No puedo sobrevivir otro Kimi ga no Somouei! Ok. おはよう鏡。朝から星になるなんていい技持ってるわね。 Honestamente en este punto no creo que descubramos cómo exactamente esta obra inspiró a Ataque en Titán, así que aunque sea miremos que ofrece Move Loop Extra por sí mismo. En caso de que no estuviera claro por todos los asuntos románticos y el protagonista masculino, Move Loop es un juego de citas, donde nuestro héroe enamorará a una de 5 posibles heroínas según las acciones del jugador. Iniciemos por lo bueno, para hacer un juego del 2003, Move Loop está pulido. Ok, sí, solo son texto e imágenes, pero las ilustraciones están bien hechas, y a excepción de Takeru, quien como mencioné antes no tiene voz, todas las líneas del juego están habladas. Esto y los momentos de movimiento ayudan a sentir que se está experimentando algo más que un simple libro glorificado. A lo cual también hay que añadirle la banda sonora. Reutiliza bastantes tonadas de Kiminoso, pero eso resulta en un mundo bien ambientado, y entre las canciones viejas y las nuevas piezas Move Loop tiene una selección memorable. Siendo que lo principal en una novela visual son las decisiones, esos puntos donde el jugador define el rumbo de la historia, es bueno ver que Move Loop está cargada de ellas. No todas las opciones cambiarán drásticamente la historia, pero la frecuencia mantiene al jugador activo. Y aunque solo hay 5 intereses románticos, el juego cuenta con 8 finales, lo que da variedad. Ahora, lo que es. No es ni malo ni bueno, solo es. Extra no es más que un simple juego de citas. Sí, sonará redundante mencionarlo, pero tomando por ejemplo a Fate Stay Night, si bien la parte romántica tenía importancia, lo que movía la trama era sin duda la guerra del Santo Grial. En Extra no hay realmente ningún hilo conductor, además de que Takeru se enamore de alguien. Y la verdad, no me siento tan necesitado de afecto para llegar a eso. La longitud es otro aspecto que le podemos añadir a mi falta de familiaridad con este género. No sé cuánto deben durar este tipo de juegos, pero la primera vez que pasé la historia se me hizo eterna. Afortunadamente la función de saltar escenas repetidas hace que las posteriores rutas sean más cortas. Más aún que Akane Maniacs, Move Loop es una comedia, y a diferencia de esta donde los chistes principalmente estaban en la imaginación de Youji, aquí lo ridículo genuinamente pasa, desde una limusina más larga que varias cuadras, golpes a la estratosfera o sobrevivir a accidentes de tráfico, todo en Move Loop se lo juega el chiste. Sí, hay momentos de drama, pero son mucho menos frecuentes que en las otras entregas.
La calidad de las diferentes rutas es algo subjetivo. La historia de Meiya y Sumika es la misma en un 90%. Meiya no está acostumbrada a la vida normal, hace algo ridículo y extravagante con su dinero, Sumika se pone en plan de celos, Takeru golpea a Sumika y ella le devuelve el golpe con el doble de fuerza. Repitan eso por varias horas y solo el final cambiará según la heroína. Estas dos son básicamente el paquete básico del juego. Es la ruta donde más llegamos a conocer a Takeru, y aunque la comedia predomina principalmente gracias a la torpeza social de Meiya, las dos tienen sus momentos serios. Siguiendo por el camino de comedia, la ruta más relajada es la de Tama. En ella Takeru tiene que ayudar a la diminuta arquera a superar su pánico escénico, y lograr que salve el dojo de su familia. Aunque en cierto nivel es la ruta más chistosa, no se vale tanto de lo ridículo para su humor, sino más bien de las interacciones entre los dos, que a decir verdad están bien escritas. En el aspecto más serio está Chizuru, la presidenta de la clase y mejor amiga de Akane, a la que Takeru tratará de sacar de su caparazón tras un accidente deportivo. Esta es probablemente la historia que más se parece en tono a Kiminoso, y de hecho usa locaciones como el hospital y personajes como Akane a un buen nivel. No es tan complicada como la historia que sufrió Takayuki, pero muestra que la compañía aún sabe cómo manejar temas serios efectivamente. Por último está Yamine, que básicamente son 2 horas de puntos suspensivos y comentarios crípticos. Y pan de yakisoba. No tengo idea de qué sea ni quiero saber. La ruta de Yamine también aborda el hospital de Kiminoso, pero lo hace desde otro ángulo, básicamente ignorando los personajes anteriores y mostrando otros nuevos. Entrando en lo malo, ¿se acuerdan cuando dije que la primera historia se me hizo eterna y las siguientes fueron cortas por las escenas que se podían saltar? Es un poco más serio de lo que parece. Gasté el mismo tiempo terminando la primera partida de la que gasté consiguiendo los otros 7 finales. Porque este juego repite escenas todo el tiempo. Y cuando eliminas ese factor, cada ruta se reduce al menos al 20% de la duración. No solo son escenas, sino chistes. La repetición es algo demasiado común en el Move Loop. Las decisiones tampoco es que afecten mucho. Generan nuevas escenas, sí, pero en sí no se puede perder. No importa qué tan mal hayas escogido, llegarás a algún final, y a ciencia cierta es muy difícil equivocarse con decisiones tan obvias. Como juego de citas japonés que se respete, Extra cuenta con escenas de y con una escena de me refiero a lo que pasa cuando sumas. Realmente no aportan nada, sí, aunque esas son cortas y solo limitadas al final, pero están muy fuera de lugar, y las voces siguen, y siguen. El otro asunto que define a Move Loop son los clichés. Esta cosa es una tormenta de clichés. Tan solo hay que ver lo ridículo de los peinados. Esto grita anime a toda voz. Los personajes también. Takeru es denso a no más poder. Sumika no tiene más personalidad que ser la amiga de la infancia. Meiya es la clásica heredera, y como si no fuera suficiente anda con una katana. Tama es la loli obligatoria. Chizuru es la tsundere. Ayamine es... Y Mikoto es el mejor amigo de Takeru, es el clásico afeminado que se ve más femenino que la mitad del elenco. Sin mencionar las mukamas, la profesora cosplay, la científica loca y al conductor que parece sacado de Initial D. La avalancha es tal que combinada con la comedia ridícula llega a un punto en que no te ríes con ellos, sino de ellos. Si Move Loop Extra fuera un anime solo se llamaría Harem. A secas, sin más. Es la definición más literal y genérica que se le puede dar. Y no lo entiendo, porque Kiminoso y compañía serían muchas cosas, pero no genéricas. Y la escritura aquí muestra que H todavía sabe cómo hacer historias realistas. Move Loop tiene buenos momentos de esto, historia de Chizuru como ejemplo, o esos momentos serios con Meiya, o las conversaciones de Takeru y Tama, que son genuinamente chistosas sin tener que valerse de trucos tan viejos y arcaicos. El mismo juego está consciente de esto. Una de las profesoras formula teorías sobre cómo Takeru puede ser tan popular sin aparente razón. La actitud de Yamine es tratada como algo negativo en varias ocasiones. Todo el asunto de Meiya es reconocido como algo ridículo. El mismo Takeru comenta sobre los eventos que se repiten. Sumika, de hecho, tiene toda una escena dedicada a darse cuenta de que solo es una amiga de la infancia genérica, y aceptar que todos los demás personajes son más complejos que ella. ¿Y por qué algo tan genérico está tan consciente de sus fallas? ¿Y por qué cambió el fondo del juego? Move Loop Unlimited. ¿Esto sigue? ¿Qué diablos está pasando aquí?